Después de los terremotos de 2023 en Kirguistán, con una magnitud entre 4,5 y 5,6, la gente estaba feliz. En el mapa, este país parece completamente normal, si no lo acercas aquí. Y no son solo unas montañas cualquiera. Aquí hay varios diques y la población estaba feliz de que no se hubieran roto. Y eso es muy probable. ¿Por qué? Basta con una sola grieta en el dique para que se produzca un colapso total. Lo más interesante es que detrás de los diques no se esconde agua, y si algo se escapa, la agricultura de varios países sufrirá pérdidas nunca vistas. En resumen, la vida de muchas personas depende por completo de si se produce un terremoto más potente. Y sí, es casi imposible de arreglar. ¿Qué es lo terrible que se esconde detrás de estos diques? Ahora lo averiguaremos. Un legado peligroso. Para entender lo que está sucediendo en estas montañas asiáticas hay que remontarse al siglo pasado, cuando todo comenzó. A finales de la década de 1940, la Unión Soviética despertó en una realidad diferente. La guerra había terminado, pero no había llegado la paz. El mundo se dividió rápidamente en bandos y un nuevo temor se cernió sobre el planeta: el nuclear. Estados Unidos ya tenía la bomba atómica. Moscú solo tenía tiempo, que se agotaba rápidamente. Para acortar la distancia, el país necesitaba urgentemente uranio. Lo buscaban por todas partes. Uno de esos lugares fue el valle del río Mailu-Su, un lugar remoto, rodeado de montañas, casi sin marcar en los mapas, lo que era ideal para una producción secreta. En 1946 comenzó la construcción en el valle. Cerca del valle también se encontraba el pequeño pueblo de Mailu-Su, que comenzó a expandirse rápidamente para satisfacer las necesidades de la extracción de uranio. Era un lugar cerrado y en los documentos figuraba con el código Buzón 200. Las personas que venían aquí rara vez hacían preguntas innecesarias. Quizás no sabían dónde acabaría el mineral extraído, pero intuían que se trataba de algo grande y peligroso. En su apogeo, miles de personas trabajaban en las minas de uranio. Mailu-Su se convirtió en parte de la geografía oculta del programa nuclear soviético. Estos lugares no aparecían en las guías turísticas ni en las postales. Y entonces llegó 1991. La Unión Soviética se desintegró. La carrera armamentística terminó formalmente. Pero la tarea en las montañas de Kirguistán no terminó. El país independiente heredó el legado soviético del uranio. La base de este legado son las colas de uranio, residuos del procesamiento del mineral tras la extracción del uranio. No se trata de basura en el sentido habitual, sino de una masa triturada con residuos de uranio, radio, torio y productos de su desintegración. Estos materiales no envejecen ni pierden sus propiedades a lo largo de la vida humana. La cuestión es dónde y cómo se encuentran. Según datos oficiales, en la zona de Mailu-Su hay 23 depósitos de residuos y 13 vertederos. En ellos se concentran entre 1,9 y 3 millones de metros cúbicos de residuos radiactivos. Todo ello se encuentra en un territorio relativamente pequeño, en un valle con un río, laderas y suelos móviles. Desde el punto de vista de la ingeniería, los depósitos de residuos tienen un aspecto sencillo. Son estructuras en forma de cuenco o montículos rellenos de una mezcla de agua y partículas sólidas. Arriba hay arena. Y para que esta masa no se desparrame, se han construido diques de contención alrededor. Deben mantener la forma, la presión y el tiempo. Todo el sistema de seguridad se sustenta en ellos. ¿Entiendes? Todo es tan frágil que los diques están a punto de derrumbarse. No es cuestión de si, sino de cuándo. La catástrofe está cerca. Empecemos por lo malo. Los residuos radiactivos de Mailu-Su no son una masa compacta y aglomerada. En su interior hay una masa blanda y móvil con alta humedad y débil cohesión entre las partículas. En esencia se trata de una suspensión pesada que no mantiene bien su forma y es capaz de fluir lentamente incluso bajo su propio peso. Para que te hagas una idea, imagina pasta de dientes. La mayor parte de los residuos radiactivos de Mailu-Su tienen aproximadamente esa consistencia, es decir, no hay ningún tipo de estabilidad. Lo único que evita que toda esta masa se deslice y se derrumbe es la capa exterior. Y esa cubierta está formada por esos mismos diques, antiguos y diseñados para otro régimen de explotación. Hace tiempo que no reciben un mantenimiento adecuado. Mientras tanto, son ellos los que retienen millones de metros cúbicos de material móvil. La pregunta surge por sí sola. ¿Qué resistencia tiene un sistema así si ha dejado de recibir un mantenimiento regular? Y además, se encuentra en las montañas. Mailu-Su se encuentra en una zona sísmica. La ciudad y sus alrededores pertenecen a una zona de posibles eventos sísmicos fuertes, de hasta 7 grados en la escala de Richter. Y la historia confirma estas estimaciones. Por ejemplo, en 1992 se registró en los alrededores un terremoto con una magnitud de aproximadamente 6.2. En los últimos años se han producido temblores menos perceptibles, pero regulares.
En 2025 se registraron aquí terremotos con una magnitud de alrededor de 4,3 que se sintieron directamente en Mailou-Su, sin necesidad de instrumentos. Si sumamos todos los elementos, masas radiactivas móviles, diques envejecidos, relieve montañoso y tectónica activa, el riesgo deja de ser abstracto. Además, ya se ha visto lo que ocurre cuando las protecciones de los depósitos de residuos radiactivos dejan de funcionar. En abril de 1958, el dique número 7 no resistió. Entre 400.000 y 600.000 metros cúbicos de residuos radiactivos, una masa densa y pesada, se escaparon del depósito. Bajaron por la pendiente y llegaron directamente al cauce del río Mailou-Su. Solo había unas pocas decenas de metros hasta el agua. Eso fue suficiente. Apenas hubo publicaciones oficiales. Las cifras son imprecisas y las formulaciones cautelosas. Por eso, hasta ahora sigue siendo difícil determinar el número exacto de afectados y víctimas directas. Pero los estudios independientes y los informes de las organizaciones ecologistas coinciden en una cosa: el vertido provocó una contaminación a gran escala de los suelos y los sistemas hídricos. Y aquí aparece un dato que te pone los pelos de punta. El río Mailou-Su no termina en las afueras de la ciudad industrial, continúa hacia el sur. Y eso ya es otra escala completamente diferente. El Valle de Ferganá es una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, una fértil llanura intermontana, dividida entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Cientos de kilómetros de campos, canales, ciudades y pueblos, un lugar donde la vida depende literalmente del agua. Según datos de 2025, la población del Valle de Ferganá se estima en aproximadamente 17 millones de personas. Aquí no hay zonas vacías. Casi cada parcela de tierra es utilizada por alguien. Aquí se encuentran los mayores centros de procesamiento de algodón y transformación de alimentos de Asia Central. Los suelos fértiles solo funcionan porque el agua se mueve constantemente por ellos a través de una compleja y densa red de canales. El elemento clave de este sistema sigue siendo el Sirdarya, formado por afluentes en el corazón del valle. Proporciona riego, agua potable e industria. El agua de su cuenca alimenta a millones de hectáreas de tierras de cultivo y sostiene la economía de la región a un nivel básico, desde la alimentación hasta el empleo. Si los residuos radiactivos de Mailou-Su llegan a las capas acuíferas o a los cursos de agua relacionados con el Sirdarya, las consecuencias irán mucho más allá de una sola ciudad y un solo país. Estaríamos hablando de millones de personas que dependen del agua limpia y la tierra. Pero espera, ¿se puede arreglar todo? ¿Reforzar los diques? ¿Construir alguna otra protección? No, hay otra solución, pero es muy dudosa. Una salvación que puede no existir. La probabilidad de que los residuos salgan de los depósitos de residuos es un gran problema. Al mismo tiempo, es muy difícil encontrar una solución. No es realista convertir los residuos radiactivos en no radiactivos. Por lo tanto, solo queda una opción: transportar la masa radiactiva inestable a un lugar más seguro. En la práctica, esto implica una operación pesada y costosa: extracción, transporte y reubicación de los residuos. Los nuevos lugares de almacenamiento requieren una preparación técnica completa, con aislamiento y cubiertas protectoras de suelo de hasta 2 metros de espesor. Estas capas deben limitar el acceso de la humedad y ralentizar la migración de los componentes radiactivos al medio ambiente. El trabajo parece sencillo sobre el papel, pero en realidad se trata de un proceso que lleva muchos años y con estrictos requisitos de seguridad. Se está considerando otra opción: el transporte de los residuos a depósitos de residuos ya existentes, que se consideran más estables y tienen un menor riesgo de destrucción. Esto reduce parte de los riesgos de ingeniería, pero no elimina la etapa más compleja: el traslado. Y aquí surge el factor principal: el volumen. Se estima que esa misma pasta de dientes radiactiva bastaría para llenar decenas de miles de viajes de maquinaria pesada. Detrás de cada uno de ellos hay personas, maquinaria, combustible y, por supuesto, dinero. Ya hay cálculos preliminares: alrededor de 17 millones de euros. A escala de la Unión Europea o de los países desarrollados, la suma parece casi modesta, pero estamos hablando de Kirguistán, un país que apenas encuentra fondos incluso para el mantenimiento actual de los depósitos de residuos, por no hablar de una operación a gran escala para su retirada. La situación en Mailou-Su lleva mucho tiempo preocupando a las organizaciones internacionales, y no se puede prescindir de la ayuda externa. Ya existe una subvención del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en cuyo marco se prevé el traslado de 350.000 metros cúbicos de residuos radiactivos a un lugar más seguro. Se trata de un paso importante, pero solo resuelve una parte del problema. Además, la ayuda de las instituciones internacionales suele llegar en forma de créditos, y los créditos hay que devolverlos. Para ello se necesita dinero, del que ya hay escasez. Por eso, incluso cuando hay proyectos y acuerdos, no hay certeza de que todas las soluciones se lleven a cabo. Y hay otra realidad en la que rara vez se piensa. Se trata de las carreteras.
carreteras de montaña, estrechas, por las que incluso un automóvil normal tiene dificultades para circular. Es precisamente por ellas por donde tendrán que transportarse las mercancías más peligrosas en grandes camiones. Cada curva, cada precipicio añade riesgo. Y un accidente en una carretera así es un escenario en el que los residuos acabarán de todos modos en el medio ambiente. Al final, a los habitantes locales y a la población del Valle de Ferganá solo les queda una cosa: la esperanza de que no se produzca una ruptura de los depósitos de residuos. Porque hay un ejemplo reciente que demuestra que la ruptura de un depósito de residuos puede socavar la estabilidad de todo un país. El error que destruyó un país. El río Kafue es el más largo que discurre íntegramente por Zambia. Es la arteria interna del país, su larga y lenta línea de vida. Se extiende a lo largo de 1500 kilómetros y no se apresura, pero atraviesa casi todo: campos, ciudades, zonas industriales, pueblos pesqueros. Se puede decir que una parte importante de la realidad económica y social del país pasa por la cuenca del río. Esta agua se bebe, se usa para regar los campos, se pesca en ella y se genera electricidad. El Kafue abastece a las grandes ciudades y a las zonas relacionadas con la industria del cobre. Se estima que hasta el 60% de la población de Zambia vive en la cuenca de este río y depende de él directa o indirectamente. ¿Qué pasaría si algo realmente peligroso cayera en un río así? ¿Qué magnitud tendría la catástrofe que le esperaría a Zambia en tal caso? En 2025, el país y el mundo entero recibieron una terrible respuesta. Las raíces de esta historia se encuentran en la industria minera. Zambia es uno de los mayores productores de cobre del mundo, y el corazón de la extracción se encuentra en la región de Copperbelt. Aquí se extrae y se procesa mineral de cobre desde hace décadas, y junto con las minas crece la infraestructura para el almacenamiento de residuos. Estas instalaciones rara vez aparecen en los folletos turísticos, pero son las que determinan los riesgos medioambientales de la región. Una de estas instalaciones era gestionada por Sino Metals Leaks Zambia, una filial de la empresa estatal china China Non-Ferrous Metal Mining Group. La empresa utilizaba el método de lixiviación para procesar el mineral de cobre y explotaba un depósito de residuos en la zona de Chambishi, cerca del sistema de captación de agua de Kafue. El depósito de residuos acumulaba residuos líquidos, retenidos por un dique de tierra bajo presión constante. El control regular, la disciplina de ingeniería y la inversión en mantenimiento determinan en qué medida la estructura cumple su función principal. El 18 de febrero de 2025, este sistema falló. Se produjo la ruptura del dique del depósito de residuos y se vertió al medio ambiente unos 50 millones de litros de residuos. El flujo se dirigió al río Mwambashi, afluente del Kafue, y siguió su curso río abajo. La mancha de contaminación se extendió cada vez más. Más abajo se registró una mortandad masiva de peces y el agua cambió de color y olor. Las autoridades reconocieron la amenaza y cortaron temporalmente el suministro de agua a la ciudad de Kitwe, donde viven unos 700.000 habitantes. La decisión fue urgente y significativa. El río ya no podía considerarse seguro. Y eso solo en una ciudad. Como hemos dicho, una gran parte de la población utiliza recursos del río Kafue, por lo que el accidente supuso un golpe para todo el país. El riego, el suministro de agua, todo se volvió inseguro. Además, el agua del Kafue es una forma de reponer las aguas subterráneas que pueden utilizarse a gran distancia del lugar donde el río las repone. Es decir, la contaminación podría extenderse en el futuro por casi todo el país. Además, sin ninguna posibilidad de remediar la situación, ya que limpiar las aguas subterráneas es una tarea imposible. La empresa ecológica independiente Drithit Zambia ha declarado que la magnitud real de los residuos que se han escapado podría alcanzar los 1,5 millones de toneladas, una cifra muy superior a las estimaciones oficiales. Sin embargo, las cifras ya no eran tan importantes para el gobierno de Zambia, que comenzó a actuar casi de inmediato. Cuando se enteró de la tragedia, las fuerzas aéreas del país aparecieron inmediatamente en el aire, y su principal tarea fue lanzar cientos de toneladas de cal en Kafue, ya que es capaz de neutralizar el ácido. Y eso no es todo. La magnitud de la catástrofe era tal que decenas de lanchas se sumaron a la tarea de esparcir cal. En resumen, todos estaban ocupados con una sola cosa: salvar el río más importante del país. ¿Qué dijo la empresa Sino Minerals en cuyas instalaciones se produjo el accidente? Aquí todo es muy conciso. El gobierno de Zambia dijo que la empresa se haría cargo de los gastos de limpieza, y la propia Sino Metals dijo: haremos todo lo posible para restaurar el medio ambiente afectado. Bueno, ¿ha sido esto un consuelo para un país que ahora vive sin saber cómo le afectará finalmente el accidente? La pregunta sigue sin respuesta. Sin embargo, se puede decir con certeza que todo ha salido mejor de lo que podría haber salido. Hay un ejemplo en el que un accidente en un depósito de residuos provocó una contaminación a gran escala y la destrucción de todo un asentamiento. Mal servicio.
En 2025, el Tribunal Superior de Londres dictó una sentencia histórica. La empresa BHP Billiton fue declarada culpable de la situación en Brasil. Al mismo tiempo, se resolvió una de las demandas colectivas más importantes de la historia del derecho británico. 620.000 personas, decenas de municipios, miles de empresarios y un total de 48.000 millones de dólares. Según la sentencia del tribunal, todo ello son consecuencias de las actividades de la empresa BHP Billiton. Pero para entender lo que ocurrió, hay que remontarse al pasado. En el estado de Minas Gerais, el corazón industrial de Brasil, a mediados de la década de 2000 se encontraron algunos de los yacimientos de mineral de hierro más ricos del país. Para la región esto parecía un billete al futuro, y así fue. Las empresas vieron inmediatamente dónde se podía ganar dinero. Aquí surgió la mina Samarco, una empresa conjunta de dos gigantes de la minería mundial, la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. El mineral de hierro se exportaba al mercado mundial, la demanda de acero crecía y las cifras de los informes alegraban a los inversionistas. La economía en torno a la mina se acostumbró rápidamente a esta estabilidad. Puestos de trabajo, impuestos, carreteras, escuelas, infraestructura. Pero junto con el crecimiento de la extracción también creció lo que normalmente se menciona en voz baja: los residuos del procesamiento del mineral. No se ven en los gráficos de exportación, pero son los que requieren espacio. Para ello se construyó cerca del depósito de residuos Fundão, un gran dique de tierra cuya función era simple y aterradora: retener todo lo innecesario que quedaba después de la extracción del hierro. Con el paso de los años, el volumen de residuos aumentó y el dique de Fundão se amplió una y otra vez. Se hizo más alto, más ancho y más pesado. Nadie buscó nuevos terrenos para el almacenamiento, sino que se utilizó el mismo depósito de residuos, simplemente añadiéndole capas. Esta solución parecía conveniente mientras las cifras cuadraban y la estructura se mantenía en pie. Los ingenieros señalaron los posibles problemas, y los documentos internos que salieron a la luz más tarde en las investigaciones muestran que ya en 2013 hubo advertencias sobre la inestabilidad estructural y la necesidad de reforzar los controles. El dique presentaba grietas y se hundía en algunos lugares, especialmente después de fuertes lluvias. El agua empapaba los residuos, cuya consistencia se volvía cada vez más líquida y móvil, y los sistemas de drenaje dejaban de poder hacer frente a la carga. La tensión en la estructura aumentaba, lo cual era evidente para quienes la vigilaban, pero no se hizo ningún cambio a tiempo. El 5 de noviembre de 2015, las paredes del dique simplemente no resistieron. El dique se rompió y liberó 39 millones de metros cúbicos de residuos. En su recorrido se convirtieron en una torrente de lodo y una mezcla tóxica que se dirigió hacia el pueblo de Bento Rodrigues, situado a solo unos kilómetros. Cuando la corriente llegó al pueblo, lo arrasó todo. Bento Rodrigues desapareció bajo una capa de residuos. Casas, coches, calles, todo quedó sepultado. Murieron 19 personas, entre ellas habitantes del pueblo y trabajadores de la mina, que no tuvieron tiempo de evacuar. Cientos de personas se quedaron sin hogar y sin fuentes de ingresos, y las escuelas y las infraestructuras quedaron destruidas en cuestión de minutos. Pero la catástrofe no se detuvo ahí. La avalancha se precipitó al río Doce, el más grande de la región, y siguió su curso, contaminando cientos de kilómetros de su cauce. Las orillas quedaron cubiertas por una capa de lodo tóxico. La contaminación llegó a decenas de ciudades que dependen de este río. Finalmente, los residuos llegaron al Océano Atlántico, tras recorrer unos 668 kilómetros por el río. A lo largo del camino se interrumpió el suministro de agua a ciudades y pueblos, y la gente se quedó sin agua potable y se vio obligada a obtenerla de cisternas. El fondo de los ríos quedó devastado, las orillas cubiertas por sedimentos de decenas de centímetros de espesor y los ecosistemas habituales desaparecieron. Las consecuencias ecológicas fueron colosales. Murieron miles de peces. Según datos de la policía, inmediatamente después del accidente, se registraron más de 29.000 cadáveres en la cuenca. Las aves que dependían de los peces comenzaron a morir de hambre. Alrededor del 80% de la vegetación costera a lo largo de los afluentes del río quedó destruida. Se estima que la recuperación de estos ecosistemas llevará décadas. A esto se sumó el golpe a la agricultura. Más de 2.000 hectáreas de tierras agrícolas y casi 1.470 hectáreas de áreas naturales quedaron cubiertas por una capa de residuos. Se perdieron suelos fértiles y las condiciones para la agricultura empeoraron drásticamente. La pesca, la agricultura y el turismo en la cuenca del Doce se desplomaron. El río, que alimentaba a miles de familias, se convirtió en una fuente de riesgo.
Las víctimas, por supuesto, intentaron presentar demandas, pero el resultado no se produjo hasta 2025, 10 años después de la catástrofe. Se aceptó una demanda colectiva por valor de 48.000 millones de dólares. Sin embargo, esto no significa que los pagos sean inmediatos. La determinación de las cantidades concretas de las indemnizaciones está prevista para 2026. Podría parecer que las minas y los yacimientos se convierten en un problema de forma repentina e inesperada cuando se rompen los depósitos de residuos. Pero no. Hay una ciudad fantasma que ha sido destruida durante décadas por la extracción de mineral. La ciudad envenenada. Cuando en 1913 se descubrieron ricos yacimientos de plomo y zinc en el noreste de Oklahoma, casi en la frontera con Kansas, ese punto del mapa dejó de ser un lugar desierto. Los metales se necesitaban con urgencia. Para la industria, el ejército y la guerra que ya se vislumbraba en el horizonte. La gente acudió aquí rápidamente y en masa. Donde ayer todavía había campos y casas dispersas, surgió una ciudad minera. La llamaron Pitcher. La ciudad creció rápidamente. En 1918 ya tenía estatus oficial y a mediados de la década de 1920 vivían allí unas 14.252 personas, lo que la convertía en una auténtica megalópolis para los estándares de la región. Las calles se llenaron de casas, se abrieron tiendas, escuelas, farmacias y cines. Las líneas de tranvía conectaban Pitcher con las ciudades vecinas de Missouri y Kansas. El dinero fluía a raudales y el mineral se extraía a las 24 horas del día. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las dimensiones eran tales que, según las estimaciones, hasta el 75% de los proyectiles y balas de plomo del ejército estadounidense se fabricaban con metal extraído precisamente aquí. Pero junto con este éxito se acumulaba algo que nadie quería ver: los residuos del procesamiento del mineral, escoria, que simplemente se vertían cerca de la ciudad. No se ocultaban, no se aislaban, no se consideraban peligrosos. Así surgieron gigantescos montículos, a veces de hasta 60 metros de altura. Rodeaban Pitcher formando un denso anillo. Los niños jugaban en ellas, se deslizaban como en toboganes. Los adolescentes saltaban desde la cima, sin sospechar que bajo sus pies había plomo, cadmio, zinc y otros metales pesados. El peligro era imperceptible, pero constante. El polvo de estos vertederos se levantaba con el viento y se esparcía por kilómetros, depositándose en huertos, tejados y carreteras. La gente lo inhalaban todos los días. El plomo llegaba a los pulmones, a la sangre, a las casas. Los pozos y los arroyos se contaminaban gradualmente, y en algunos lugares el agua subterránea se volvía imbebible. Estudios posteriores revelaron que entre el 30% y el 35% de los niños de la zona tenían niveles elevados de plomo en la sangre. Otros datos eran aún más alarmantes. Hasta el 62,5% de los niños menores de 6 años presentaban niveles tóxicos que amenazaban su desarrollo cerebral, su aprendizaje y su comportamiento. En 1967 se detuvo la extracción. Las bombas que extraían el agua de las minas se detuvieron y las galerías subterráneas comenzaron a llenarse de agua tóxica. Esta se filtró en el suelo y los arroyos, destruyendo el ecosistema. Al mismo tiempo, bajo la ciudad, se formó una red de huecos que creaba riesgo de hundimientos y derrumbes. A mediados de la década de 1980, la zona fue reconocida como una de las más peligrosas desde el punto de vista medioambiental de los Estados Unidos y se incluyó en el programa de Tar Creek Superfund Site. Pitcher y las localidades vecinas se convirtieron oficialmente en territorio de desastre ecológico. Las autoridades comenzaron a comprar casas y a reubicar a los habitantes. Muchos se resistieron. Era difícil abandonar la ciudad donde habían pasado toda su vida. Pero la salud, especialmente la de los niños, se convirtió en un argumento irrefutable. Se retiró la tierra, se intentó estabilizar las minas, pero la magnitud del problema resultó ser casi insuperable. Y luego, el 10 de mayo de 2008, un tornado azotó Pitcher. Más de 200 casas quedaron destruidas, al menos 150 personas resultaron heridas y entre 6 y 8 habitantes perdieron la vida. Este golpe fue el definitivo. En el año 2000 quedaban en la ciudad unas 1.640 personas. En 2010, aproximadamente 20. Las escuelas cerraron, las tiendas desaparecieron. La última graduación tuvo lugar en septiembre de 2009. Después de eso, las oficinas municipales cerraron y Pitcher dejó de existir como un lugar vivo, convirtiéndose en un espacio donde alguna vez se apostó demasiado por el metal y se pensó demasiado tarde en el precio. En las condiciones actuales, por supuesto, es difícil imaginar una situación como la de Pitcher. Sin embargo, a juzgar por lo que hemos contado hoy, la tecnología de seguridad ha avanzado, pero aún está lejos de ser perfecta.